desde Punta Rusia. Estamos en el extremo oeste de República Dominicana. En los episodios anteriores te estuvimos mostrando todo lo que fue nuestro viaje por la península de Samaná, todo lo que manejamos desde el extremo noroeste para venirnos acá al oeste. Estamos súper cerca de la frontera con Haití y hemos llegado a uno de los lugares más lindos que hemos visitado en esta semana que llevamos recorriendo República Dominicana. Esta va a ser nuestra oficina el día de hoy. Miren qué lujo. La realidad es que lo hermoso que está el hotel está literalmente sobre la playa. Recién nos contaban acá en el hotel que habían sacado todas las embarcaciones por precaución por el huracán y que hoy a la mañana habilitaron para que empiecen a volver. Miren, ya como en un ratito hay un montón. Y están esperando a ver si, como si fuese prefectura en Argentina, todo el que controla el tráfico marítimo acá en esta parte, habilitan las excursiones el día de hoy o de mañana para ir a Cayo Arena, que es a lo que vinimos acá a Punta Rusia. De todos modos, miren, ya está. No te digo que hay sol, pero de a poquito va mejorando el clima. Qué hermosa playa. Miren lo que es la arena blanca. La verdad que está fabulosa. Esta playa con sol debe ser realmente un paraíso. Las palmeras. Mientras tanto, a ver si habilitan hoy las excursiones o no. Nos vamos a quedar acá a disfrutar de la mañana, al menos en la playa, aprovechar a trabajar y disfrutar de este hermoso paraíso. El hotel donde nos estamos hospedando se llama Blue Island. La verdad es que está divino. Estuvimos desayunando esta mañana con una vista alucinante hacia el mar. Miren dónde están las reposeras, las mesitas. Esa que se ve ahí es nuestra habitación y hoy a la mañana estuvimos desayunando y trabajando con estas hermosísimas vistas al mar. Hoy a la mañana amanecimos sin sargazo, lamentablemente ahora hay bastante, pero aún así es paradisíaco este lugar. Es muy impresionante cómo cambia el sargazo de un rato para otro. Como contaba Caro recién, llegamos y estaba divino, le hubiéramos dicho a cualquiera, vengan a Punta Rusia que no hay sargazo, y en un ratito mirá la cantidad que se acumula ahí, es impresionante. Lo que nos trajo a este lugar, que estamos literalmente en la punta de República Dominicana, es que hay una excursión a un lugar, pero vamos a dejarles unas fotos acá. Se ve paradisíaco, alucinante, nos recordó mucho cuando vimos las fotos a Klein Curazao, a lugares como Los Roques en Venezuela, que son cayos en el medio del océano, un lugar paradisíaco. Yo todavía no pierdo las esperanzas, ¿eh? Ojalá que sí. El lugar se llama Cayo Arena. Teníamos la excursión programada para el día de hoy, que no han salido las excursiones ni hoy ni ayer, debido obviamente al huracán, que les mostramos todo en el video anterior. Hay posibilidades que mañana aprueben la salida de las embarcaciones. De todos modos, yo creo que no va a estar paradisíaco como hemos visto en las fotos, pero hoy ya mejoró muchísimo de como estaba ayer. Vamos a ir un ratito al agua. Realmente es una pena lo del sargazo porque es una playa muy bonita, muy linda, increíble. Además, como les decíamos, esta mañana no había nada de sargazo. Es súper cristalina. Realmente la temperatura es súper agradable. Que por cierto, dice lo que hemos venido viendo en internet a raíz del huracán, que la temperatura del agua tiene unos 30 grados más o menos en esta zona. Miren, esto por ejemplo es sargazo, es lo que se ve en las costas, pero todo esto es como el alga. Ven que ahí se ve que es una alga marina, se ve que por las olas inusuales que hubo estos días, como que se liberó y está todo acá. Pero como les decíamos, aún así nos parece una de las mejores playas que hemos visto en República Dominicana, dejando de lado Cayo Levantado, ¿no? Esperemos que Cayo Arena esté igual. Crucemos los dedos que podamos ir a Cayo Arena, ¿no? Tengo mucho fe. Es realmente una pena lo que está pasando con el sargazo. ¿Pasó cuánto? ¿Media hora? No sé, desde que grabamos y les mostramos que no había tanto, o sea que habían esas como hojitas, y ahora miren cómo se puso la playa. La verdad es que es muy triste ver cómo quedan las playas con el sargazo. Es una pena porque realmente vimos fotos y se nota que esta playa sin sargazo tiene que ser un paraíso, pero miren qué lástima, qué pena la verdad.
wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why. Buenos días. Hoy hemos amanecido con dos increíbles noticias. Por un lado, miren el mar como está planchadito, hermoso y un sol radiante. Y la mejor noticia es que aprobaron la salida de excursiones, así que nos estamos alistando y nos vamos a conocer finalmente Cayo Arena. Miren lo que es esta belleza de mar. Había muchísimo sargazo. Realmente la cantidad que se acumuló ayer fue impresionante, pero desde temprano están trabajando acá para sacarlo. Miren ahí cómo está, pero cómo cambia cuando no hay sargazo. Realmente, como les decíamos ayer, un espectáculo esta playa. Nos ha encantado. Miren la transparencia del agua. Buen día. Hola Nelson. Hola. Primera parada en las piscinas naturales. Miren lo que es la transparencia del agua. Está diciendo que ahora está bastante sucia. Igual miren lo bella que se ve, pero que tanto el sargazo como las piedras, que automáticamente después se va limpiando y queda una piscina natural. Tiene nada, 1 metro de agua. Miren qué belleza. Y a lo que vinimos, señores, bienvenidos a Cayo Arena. Miren lo que es este paraíso en el medio del océano. Miren, wow. No, es fabuloso. Nos contaba recién que la isla se va moviendo, esta islita de arena se va moviendo. Entonces estas casetitas que ven acá las van trasladando. Ahora estas quedaron en el agua, seguramente las muevan y las suban para allá arriba. Miren qué belleza. Through the wind, I give in. I'm storming, breaking like the tide. Every time a bit dizzy, I close my eyes and feel the physics. I'm standing waiting, patient. Like an oak, I was laid right here in this alley, and be closer to home every hour. And the earth is gonna hold me, show my worthiness as we get close. Sueño, este lugar realmente es maravilloso. No se puede bajar ni con calzado y tampoco se puede apoyar absolutamente nada en la arena porque protegen muchísimo este lugar. Ahora ya nos vinimos al agua. La excursión incluye equipos de snorkel, así que nos vamos a disfrutar de todos los pececitos que se ven. Life, both water and ice. We're getting closer by the minute now. Mystery of the unknown, come to me, let it be shown. Reaching for you, stretching
de terminar de hacer una de las excursiones más copadas que hemos hecho en todos estos años. La verdad es que estuvo alucinante. Como ya les habíamos dicho, Punta Rusia nos encantó. El mar divino, la playa, dejando de lado las condiciones climáticas, como que estaba ahí un poco más movido por el huracán y el sargazo, pero me pareció divino. La excursión del día de hoy incluía parar primero en unas piscinas naturales donde nos tiramos a hacer snorkel, después fuimos al Cayo mismo, que es una locura de belleza, pero además, pegado al Cayo, hay una barrera de corales para hacer snorkel. La cantidad de peces y de cosas lindas que hemos visto. Decíamos con Santi que es de los mejores snorkel que hemos hecho en todos estos años. La verdad es que vimos una enorme cantidad de peces, súper recomendable. Y como dato curioso, los guías locales nos estaban contando que nunca lo habían visto así de lindo al Cayo. Nos contaban, ni bien llegamos, que el Cayo se va moviendo, o sea, la montañita de arena que sobresale del nivel del mar se va moviendo, y que no sé si a causa del huracán, la marejada mayor que hubo, dicen que lo veían hermoso y estaba planchado. La verdad que lo que hemos disfrutado el día de hoy, nos quedamos como hasta las 2 de la tarde y de regreso hicimos una pasada por los manglares. Espectacular. Realmente, si vienen a la República Dominicana, les recomendamos, si pueden sumar en su itinerario, venirse hasta Punta Rusia y hacer la navegación a Cayo Arena. Nosotros lo hicimos con Blue Island, que es el mismo hotel donde nos estuvimos hospedando, que ellos te ofrecen la excursión. Tiene un costo de $35 por persona. Y salís caminando directamente desde tu habitación, bajás de la playa ahí enfrente del hotel y subís. La verdad que 10 puntos. Y si no, digamos, si deciden no alojarse ahí, aunque se los recomendamos porque amanecer con la vista y lo rico que hemos comido en el hotel, por más de que no estén alojados ahí, si quieren ir a hacer la excursión con ellos, también lo pueden hacer. Y encima nos recibieron con un juguito, una toallita húmeda. La verdad es que nos llevamos el mejor de los recuerdos de nuestra estadía acá en Punta Rusia. Que de hecho ha terminado, ya estamos en la ruta rumbo hacia nuestro próximo destino, que va a ser Santiago de los Caballeros. Nos vamos a alejar un par de días de las playas para recorrer un poquito de las ciudades acá en República Dominicana. Paradita en la ruta, hemos visto un cartel, empanadas, y paramos. ¿Empanadas de queso tiene? Sí. Bueno, te pido 2 de queso, 3 de queso y 1 de pollo. Lo que conseguimos: 2 empanadas de pollo, 2 empanadas de queso y una bola de yuca, traje, rellena con queso. Y un agua, 290 pesos. A ver, quiero probar, tengo un hambre. A ver, las de pollo tienen la punta cortada, me dijo. Son grandes las empanadas. Para zafar por el camino. Exactamente, pero están ricas. Vamos a probar la bola de yuca. Miren. Tiene pinta. Tiene pinta, nada que tenga queso puede salir mal. Estoy pensando, me vas a acordar algo que hemos comido, pero no me doy cuenta que. A ver, probá, a ver si te recuerda. A ver, no, la verdad que no me hace acordar a... ¿Cuándo comimos yuca acá? Ah, las empanadas de yuca. Sí, pero no tenía Nada ese que ver. sabor. Bueno, está buena para zafar. Veníamos conversando con Santi recién acerca de que en esta zona que estamos transitando ahora en estos momentos hay muchísima más militarización. De hecho, ya nos pararon en 2 oportunidades. Vamos a dejarles un mapita acá para que vean por dónde andamos. Nuestra sospecha es que porque estamos más cerca de la frontera con Haití y para controlar el tema de la migración. De hecho, hoy cuando estábamos haciendo la excursión estuvimos conversando ahí con un montón de personas locales y nos contaban que hay muchísimos haitianos acá que se han venido para este lado. Nos contaban que la gran mayoría están de forma ilegal acá, digamos que los militares hacían controles todo el tiempo, entonces bueno, suponemos que viene por ese lado la cosa. Y además, como tenemos bolsos atrás y el auto tiene los vidrios recontra polarizados, nos hicieron bajar los vidrios de atrás, sospecho yo, porque había como tipo bulto y sospechaban que había alguna persona ahí atrás, pero nada, todo bien, nos han parado varias veces, pero todo bien. Estos días estábamos charlando con Santi y le digo, che, ¿y qué tal estará para irnos para Haití? Buscamos información, todos los comentarios y noticias y cosas que salían era realmente ir solamente si es una situación de extrema necesidad, pero si no, todas las noticias que veíamos es de que la situación estaba sumamente
complicadísima y muchos puntos en cuanto a inseguridad. Pero, por el otro lado, nosotros acá, en lo que llevamos en República Dominicana viajando, nunca, en ningún momento, nos hemos sentido ni inseguros, ni intranquilos. Todo el tiempo, si bien cuando vamos a la playa, dejamos las cosas en un lugar que, digamos, siempre mantenemos contacto visual, nunca, en ningún momento, hemos sentido una sensación de inseguridad, de intranquilidad. Can stay close, my dear. Les vamos a contar algunas curiosidades que hemos visto, aprendido acá viajando por República Dominicana. Por un lado, al igual que como vimos en Panamá, los vehículos no están obligados a tener placa en la parte de adelante, solo lo llevan en la parte trasera. Así que fíjense, todos estos vehículos que pasaron por acá no tienen patente adelante. Y miren esa patente, esa otra por acá. Ay, creo que no se alcanzó a ver. Esta otra por acá. I'll be beside you all. Igual esto es típico, ¿no? Ley de Murphy. Vimos un montón de patentes distintas. Cuando uno las quiere mostrar, no aparecen. Pero bueno, lo que principalmente nos sorprendió es que habían muchísimas patentes europeas. Y empezamos a buscar. Mira, ahí diste vuelta para filmar, ella viene otra. Ahí tenemos otra. La cosa es que nos pusimos a investigar y resulta que es sumamente común que se importen vehículos, otra patente, para que dé vuelta el celular, de algunos países de Europa, como por ejemplo Alemania, Países Bajos, vi otra de Gran Bretaña y además también leímos de Japón, que después de haberlo leído vimos un montón de patentes con claramente que no entendemos, que era en japonés. Vehículos de segunda mano, o sea, no vehículos nuevos, sino vehículos ya usados, en buen estado, que los traen al país. Y lo que estábamos leyendo es que en realidad vos tenés un tiempo permitido para utilizar con esa placa y si no, muchos también lo que hacen es que después de haberlo ya patentado, digamos, de haber hecho la importación del vehículo, que en la parte de atrás tiene la placa de República Dominicana, como en la parte de adelante no es obligatorio tenerla, dejan como de recuerdo o de souvenir o no sé qué, es el país del que proviene. Así que por esa razón pueden llegar a encontrarse acá patentes de otros países. Love for you is so strong. We're right where we belong. Estamos llegando a tu ciudad Mira, tengo Santiago de Chile y también tengo Santiago de los Caballeros. y Santiago de Compostela. Y Santiago del Estero. Soy más famoso. Y hemos llegado a la segunda ciudad más poblada de República Dominicana, Santiago de los Caballeros. Nosotros... No sé si se escuchará en la grabación los bocinazos. La bocina es como... Parte del paisaje. Sí, no sé cómo explicarlo, pero... O sea, el semáforo se pone en verde. Puedes tener, no sé, 5 autos adelante que están moviéndose lentamente, saliendo del semáforo y el de atrás ya te está tocando bocina. O inclusive muchas veces como... Nos reíamos porque ahí empezó a tocar bocina. O inclusive, no sé, por ejemplo, vos venís manejando y se te quiere meter un vehículo de, ponerlo de acá o de una calle lateral y para cruzar tocan bocina. O sea, si vos no frenás, no pasa nada, ellos te tocan bocina y es como, ok, la bocina sería como el método de aviso de estoy pasando, correte, que paso nomás. Esta ciudad tiene muchísima historia. Ya les vamos a estar contando en breve. Por lo pronto, nosotros estamos dirigiéndonos hacia el centro histórico de la ciudad para buscar nuestro alojamiento, donde vamos a pasar 2 noches acá en esta ciudad. Toda esta tremenda infraestructura que se está viendo acá es de un teleférico que hay en la ciudad. Ahí veo si les puedo mostrar porque ya vi las cabinitas recién desde otro lado. Y además se ve que están haciendo esta tremenda construcción. Decíamos que suponemos que debe ser de un tranvía, metro. Para que sepan, Santiago de los Caballeros tiene una población de unos 560.000 habitantes aproximadamente. Y ahora sí, bienvenidos a nuestra habitación. Nos vamos a alojar durante 2 noches en Centro Plaza Odelpa. Miren lo que es esta cama. No veo la hora de tirarme a la cama, porque el estrés de haber manejado hasta acá y entrado a la ciudad, bueno, fue recompensado con entrar al hotel y a esta habitación con aire acondicionado.
Miren la hermosísima vista que tenemos del monumento más importante, más famoso que tiene acá la ciudad. Ah, no lo había visto. Es que yo pensé que decía la iglesia esa que se ve ahí. Ajá. Porque la había visto en alguna foto y como que se me quedó la vista ahí y no había visto el otro monumento. Así que tenemos una vista muy buena. Estamos en pleno corazón del centro histórico de la ciudad de Santiago. Y la verdad es que la habitación está súper linda. Sí. ¿Y qué es el Brugal? El Brugal es el mejor. ¿Pero qué? O sea, ¿es una bebida o es un trago? Un trago. ¿Y qué lleva? No, veamos. Ok. Un ron. Es una marca de ron. Sí. Ok. Miren el recibimiento que nos han dado en el hotel. Por acá, un plato con unos fiambres y nos dieron una tarjetita para un trago de bienvenida. Puede ser piña colada, Cuba libre, algún refresco. Esta vez nos vamos a tomar una piña colada. Va a ser la primera piña colada en este viaje por República Dominicana porque habíamos estado tomando la piña, pero sin alcohol. Buen día desde Santiago de los Caballeros, 29 grados en este momento, 31 de sensación térmica. Hay una pequeña brisa que está haciendo un poquito más amena la salida esta, porque acabamos de salir hace un minuto, así que vamos a ver cómo nos trata el calor el día de hoy en nuestra recorrida por la ciudad. Como les decíamos, estamos en pleno corazón del centro histórico de la ciudad, así que hay muchísimos locales que ayer cuando veníamos llegando a la ciudad eran aproximadamente las 5 de la tarde y estaban cerrando la mayoría de los locales, así que se ve que todo cierra temprano, pero aparentemente a las 8 de la mañana ya empieza a abrir todo. Soy historiador de Santiago. ¿Historiador? ¿Cómo es tu nombre? Giovanni, pero me dicen el alcalde. Giovanni. De cariño me dicen el alcalde, porque siempre estoy acá. Ahí Sí. van a ver la razón por la que le llaman Santiago de los Caballeros. Ajá. Porque son 30 casuchas de madera, están los murales y el domingo hacen el son de queca. No sé si ustedes hablar de eso. No. Es una calle que la cierran y la persona baila son en la calle. Ajá. Eso es folclórico. Pues si van de este lado, es donde viven los popis. No sé si ustedes saben lo que es los popis. No. Son la gente del poder. Ajá. Pero si usted cruza el río, porque aquí hay un río que es la división, Sí. le dicen los guau. Esa es la parte más pobre. Más pobre. Ok. Pero para ustedes conocer, la gente cuando no tiene empleo, tienen acá el parque, entonces la empresa viene a buscarlo ahí para darle trabajo. Bueno, pues ahí tiene la segunda iglesia más vieja, la Altagracia. Ok. Pero la catedral está aquí. Aquí en Santiago, 80% católico, 20% protestante y un 100% de alcohólico. Pero es una broma. Mire, estas son las casitas que te estoy contando, son 30 y esa es la razón por la que le llaman Santiago de los 30 caballeros. Ok. Todas esas casitas son victorianas. Como usted puede ver, están protegidas por el Estado. Van a ver las casas del presidente Balaguer. Ok. Balaguer vivía en Santiago. Ah, mira. Y era de Santiago, fue la mano derecha de Trujillo, el dictador. Hoy justo estuve viendo un video de Sí, era el la cerebro, historia. Era que pensaba. Balaguer era el que pensaba, Trujillo mandaba. Esto es donde nació Mella. Mella es uno de los héroes patrióticos de este país. Él nació en esa casa. Ya que nosotros tuvimos la independencia con Haití, era una sola isla, la española, pero luego vinieron los problemas. Yo no tengo nada contra los haitianos, porque son muy trabajadores y vienen a trabajar lo que el dominicano no quiere trabajar, los trabajos fuertes. Ajá. La agricultura, la caña de azúcar, ellos es que la hacen. Mire, esos son los murales, porque aquí le llaman la ruta a los murales. Ajá. Este es el barrio más famoso de Santiago, porque fue el primer barrio fundado en Santiago, Los Pepines. Este es el famoso son de queca. Estas son las casitas victorianas, como usted puede ver. Ajá. Son casitas históricas de Santiago. Qué bonito. Sí, lo estoy diciendo porque... O sea, pero acá esto es un festejo que hacen, digamos, la gente local. Digamos, no es ninguna cuestión turística, es el la local gente que local, viene. pero los turistas vienen. Sí, pero digo, es una celebración. Ya se ha vuelto una cultura de acá. Ujú. Y se hace solo los domingos. Los domingos nada más. Porque los domingos prácticamente el día que tiene el dominicano libre acá. Sí. ¿Y se hace por la tarde o todo el día? Desde las 5 de la tarde hasta tarde. Con mucho ron. Ay, aquí no falta el ron. ¿Cómo usted sabe eso? Aquí no falta el ron. Aquí tiene usted una vista del otro lado, donde viven los cubanos, porque en el 86 Santiago fue la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ajá. Los cubanos que vinieron no volvieron para Cuba, se quedaron aquí. O sea, República Dominicana ha recibido muchísimos inmigrantes, ¿no? O sea, tanto de Haití, el otro día estuvimos con muchos de Venezuela. Hay Venezuela. Pero Haití es el primero. Haití sí es porque hay que estar cerquitica. Sí. Y los haitianos cruzan hasta por el boro. Sí. Como quiera cruzan para acá. ¿Sabe qué cantidad de haitianos hay viviendo acá o no?
Bueno, el último cálculo se dice que habían 1 millón y pico en todo el país. ¿Y Dominicana tiene como 11 millones? No. 12 millones de habitantes ya tenemos. Y venezolanos también hay muchos. Venezolanos, tú sabes que con los problemas en Venezuela, esa gente se devoltaron a venir para acá. Mire, están haciendo edificios últimamente, pero eso es de este lado del río. Si usted se va de aquel lado del río, es donde vive la parte pobre. Ajá. Como te dije, hay mucha agricultura, la gente vive mayormente aquí en Santiago de la agricultura. Por eso le dicen la ciudad corazón, porque estamos en el centro de la isla. Y no hay océano, no hay playa. Ahí está el río. Usted viene un día con más tiempo y si quiere bañarse, aquí no hay playa, pero hay cascada. Ajá. Usted cruza el puente y hay río bonito, mamita. Usted va para allá y no viene. Ahí lo voy a ubicar para si quieren salir esta tarde. Hay un bar aquí que le dicen el bar de Hillary Clinton. Porque ella vino ahí y se tomó una foto con la cerveza. Ah, mira, con la cerveza presidente. Los famosos pepines, los murales. Los murales. Eso es el carnaval, que es en febrero. Ajá. Y eso es una fiesta alegre, esta es la segunda fiesta más importante, porque el Día de la Independencia se hace junto con el carnaval el 27 de febrero. Ah, con razón, vi un montón de calles que se llamaban, tenían de nombre 27 de febrero. Sí, esa es nuestra fiesta nacional. En Argentina también, sobre todo en el norte de nuestro país, Una fiesta que ustedes tienen allá. el carnaval se celebra y en Jujuy también se visten similar ahí a como se veía en el mural. Ahora aquí van a ver el mercadito también, como te dije. Si tienen amigos y quieren llevarle sus regalitos, ahí es donde la gente viene por dos razones. O sea, son originales y el precio dominicano. ¿Y eso es todo, digamos, de gente que lo hace acá en Santiago de los Caballeros? Claro, porque el campo está cerquitita, se lo traen de ahí mismo del campo. Santiago, hoy por hoy, ha sido siempre la capital de la agricultura. Los capitaleños dicen que somos campesinos. Entonces la gente de acá le dice, bueno, para comer plátano tienen que venir aquí. Y en esta parte, digamos, de lo que es, ¿qué tipo de agricultura hay acá? Santiago, Sí, número en uno, este el caso, tabaco. Digamos, ¿pero solo tabaco o alguna otra producción? No, claro, la banana. Aquí tenemos piña, para que lado mucha piña, café. Eso es de todo, mi amiga, esa tierra es fértil para todo. Y entre ron y cerveza, ¿qué beben más? Es más económico y con la mamá Juana toda la cerveza se va muy rápido. Ajá. Cerveza la gente la toma en un día, si acaso, en el año. ¿Y el ron lo beben así solo o...? No, con la mamá Juana. Con la mamá Juana. O si el que no tiene mamá Juana a mano, se la bebe con un poco de refresco y hielo, lo que llaman Ajá. Cuba Libre. ¿Qué nombre tiene el mercado acá? Mercado, sí, ese es el mercado modelo. Mercado Modelo. Cambio rotundo de planes, o sea, fue muy loca la situación. Salimos del hotel. Yo creo que personas como Giovanni, que fue la que nos cruzamos, para ganarse la vida deben estar ahí como al acecho en el buen sentido, porque apenas salimos del hotel se nos acercó a conversar súper amablemente, contándonos de un poco de la historia de la ciudad, de los lugares para conocer. Nos dijo que era historiador y que él muchísimas veces hacía recorridas por acá por la ciudad, así que nos acompañó a hacer un recorrido. La verdad es que estuvo muy bueno y nos dijo que si nosotros lo deseábamos le podíamos pagar digamos por su tiempo con leche y con pañales para su familia, lo cual nos pareció algo que estuvo muy bueno. La verdad que sí, nos acompañó directamente a la farmacia, le compramos la leche, los pañales, así que me pareció un gesto buenísimo y para nosotros la verdad que estuvo bárbaro también, tuvimos una dosis de historia acá de Santiago. Y hemos llegado a otro emblemático lugar acá de la ciudad, la Catedral Santiago Apóstol. Hemos entrado por la parte de atrás, así que vamos a dar la vuelta. Tuvo una sola cosa mala la recorrida con Giovanni, que caminaba muy rápido, el calor que me agarró. Se nota que están sumamente acostumbrados. Nosotros estamos pero chorreando. La espalda de Santi, que llevaba la mochila recién, es agua. Pero igual, de todos modos, no siento que esté tan, o sea, como tan fuerte el... No, pero para caminar hacia el rayo del sol se siente. Y miren también qué linda la ciudad, la cantidad de pinturas que hemos visto.
Hemos llegado finalmente al Parque Duarte, la plaza principal de la ciudad, rodeada obviamente de un montón de edificios históricos, incluido la catedral que vimos recién. Y acá bien enfrente está el Mercado Modelo, que pasamos recién con Giovanni. Tiene muchísima vida este lugar, esta plaza es realmente el corazón de la ciudad. República Dominicana es un país que tiene muchísima historia que ya le vamos a estar contando seguramente más a detalle cuando estemos visitando Santo Domingo, la capital del país. Pero Santiago de los Caballeros fue uno de los primeros asentamientos españoles acá en América, porque en 1492 llega Colón acá y esta ciudad fue fundada en 1494 por Cristóbal Colón, según algunos historiadores. Otros dicen que en 1495 por su hermano Bartolomé Colón, pero para ubicarlos en el tiempo, la ciudad de Santo Domingo, la capital del país, recién se funda en el año 1496 por Bartolomé Colón. Y ahora sí, finalmente hemos llegado al famosísimo Monumento de los Héroes de la Restauración. Vamos a ingresar a visitarlo. Está abierto de martes a domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los lunes está cerrado. El Monumento de los Héroes de la Restauración es el símbolo más importante de Santiago de los Caballeros. Se comenzó a construir en 1944, pero tardaron 9 años en finalizarlo. Originalmente estaba dedicado al dictador Rafael Trujillo, por eso su nombre inicial era Monumento a la Paz de Trujillo. Tiene 67 metros de altura y fue construido en mármol que proviene de las minas de Samaná. Cuenta con 365 escalones que representaban el cuidado que Trujillo decía tener por sus ciudadanos todos los días del año. En 1961, tras la caída del régimen, se decide cambiar el nombre al actual y se transformó en un homenaje a los héroes de la Guerra de la Restauración que entre 1863 y 1865 lucharon por recuperar la independencia de República Dominicana tras la anexión a España. Desde aquí, no solo se respira historia, sino que también se tienen las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Ya estamos en la parte de adentro del museo. Tiene un costo de 200 pesos dominicanos por persona. Se puede pagar con tarjeta y hay 3 niveles que se pueden visitar: el número 2, el número 3 y el número 5. Y en el último, por ejemplo, podemos salir al balcón. Qué zarpada vista que hay a todas las ciudades acá. Miren, ahí se ve la construcción del monorriel que nos contaba Giovanni, que veníamos viendo ayer cuando ingresamos a la ciudad. Y se puede caminar y dar toda la vuelta, hacer una vista 360 de la ciudad. Miren, allá se ve nuestro hotel, ¿lo ves? A ver. El beige. Ahí está, sí. Atrás se ve el Golden Gate dominicano que nos dijo Giovanni y se ve todo el teleférico. Lo que no sé es hasta dónde va. ¿El teleférico? Uy, lejísimo, sí, hasta allá, mirá. Dice que conecta el sector de la Yagüita del Pastor con la terminal central, que es la que vimos nosotros, y que tiene una longitud de 3,2 kilómetros. El teleférico forma parte de un proyecto más grande que incluye el monorriel para mejorar todo lo que es la conectividad y el transporte acá en la ciudad de Santiago, porque como les decíamos anteriormente, tiene una población de 560.000 habitantes. Y miren, por este lado ya está toda la obra del monorriel. Por allá pareciera haber una estación. Como le veníamos contando, República Dominicana es un país donde se ven muchas obras, se ve que está progresando bastante en cuanto a infraestructura. Telling secrets in the dark while drinking whiskey neat. I would fall in a second if you let me, 'cause you're all that I want, could you let me in? The last drink was the last drink, but I don't wanna leave. I wanna get closer, don't want this night to be over. I wanna get closer, it's not over. Y vamos a terminar el día de hoy cenando en el hotel. La verdad que la visita por Santiago ha estado
Espectacular. Nos salió al unísono. Miren qué hermosura de vista que hay de toda la ciudad. Le sale el reflejo y no se ve, pero miren qué hermosa vista que tenemos. Anoche ya habíamos cenado acá en el restaurante del hotel, que nos habían invitado, súper delicioso. Pedimos de entrada una sopa de auyama, que es algo súper típico acá en República Dominicana, porque lo hemos visto en un montón de lugares. Es como si fuese como una sopa de calabaza, estaba muy buena. Y unas croquetas de pollo y de pescado. Y después el plato principal, Santi se pidió unas costillitas barbecue con unos tostones, un acompañamiento súper típico. Y yo pedí un risotto de champiñones y probamos un flan de coco, que también es algo muy típico acá en República Dominicana. Y el día de hoy he pedido, para seguir con cosas típicas... Ay, pará, te necesito interrumpirte. ¿Qué pasó? Porque hubo algo que hicimos hoy, que lo estoy viendo acá atrás del celular, que quedaste muy bonito porque pasamos por la peluquería hoy. Fui a la peluquería acá en República Dominicana, 700 pesos, corte de pelo y barba. Que te quedó muy lindo, así Bueno, que yo creo que gracias. la próxima vez nos queda un poquito lejos venir a cortarte el pelo acá, ¿no? Pedí cazuela de chivo, está muy rica. Esa carne que tiernita que se desarma, espectacular. Y Caro se pidió un salmón rosado a la plancha, que venía con fideos, igual además viene con un acompañamiento de... Wanna waste no precious time. Don't waste no precious time. Hemos llegado finalmente a Santo Domingo, como les contábamos, la capital de República Dominicana. Tiene mucha onda República Dominicana. Place, don't waste no precious time. Go back to my place. Don't waste no precious time. Go back to my place. I wanna get closer. Don't want this night to be over. Wanna get closer. It's not over yet. We could go back to my place. 'Cause I don't wanna waste no precious time. So let's go back to my